Recuerden que las estructuras que nosotros vamos a tomar son estructuras tridimensionales, ¿sí? Con 3 dimensiones, y nosotros cuando le tomamos una imagen radiográfica o con una foto también, que se ve igual, son imágenes bidimensionales, ¿sí? Esto es lo que sería, lo que estamos viendo en pantalla es una imagen bidimensional de nuestro cráneo. Ahora yo les voy a mostrar cómo es la panorámica y después vamos a empezar a ver las imágenes radiográficas. Esto sería, por ejemplo, ¿no? Un equipo de panorámico digital, ¿sí? Donde nosotros colocamos al paciente con el cefalostato, que es lo que cerramos, que es esa imagen celeste, las rayas lumínicas, ahí nosotros dispararíamos y el paciente inmóvil alrededor de su cabeza va a estar girando el tubo radiográfico y el sensor, que en este caso sería un sensor directo, ¿sí? En el que termina de girar y me aparece la imagen en el momento. ¿Sí? Una vez que la imagen se formó, la obtenemos aquí en el visor, ¿sí? Entonces vamos de nuevo a nuestra presentación. Bien, y esto es lo que obtenemos, ¿sí? Una vez que el equipo terminó de girar alrededor del paciente, unos segunditos retiramos al paciente y ya tenemos la imagen lista para empezar a procesarla y para empezar a analizarla. ¿Sí? Lo que vamos a ver en esta imagen es las piezas dentarias, ¿sí? En relación con el maxilar antagonista, ¿sí? El antagonista es el maxilar opuesto. En relación con los maxilares, el maxilar inferior en relación con el superior, en relación con zonas vecinas, como puede ser el seno maxilar, la cavidad orbitaria, ¿sí? La zona articular, esta zona que es donde tenemos, donde tenemos el hueso hioides, ¿sí? Entonces, esto es lo que obtenemos en la panorámica, una visión preliminar de nuestro paciente. Bueno, en este caso tenemos una imagen, digamos que no tiene absolutamente nada, ¿sí? Bueno, acá puede tener una restauración, acá puede tener otra, pero uno, por lo general, lo que va a recibir es un paciente que tiene tratamientos realizados, ¿sí? O tratamientos por realizar. También lo que vamos a ver en la panorámica son estructuras que nosotros no vemos de manera clínica, ¿sí? Todo lo que está en el maxilar, tanto inferior como superior, o en alguna otra zona como la articulación o en los senos. Vamos viendo, ¿no? Diciendo cualquier cosa. A modo didáctico vamos a dividir lo que es el maxilar superior tanto en elementos radiolúcidos y en elementos radiopacos. Yo les voy a ir marcando, ¿sí? De a poquito vamos a ir viendo. Recuerden que vamos a ver inicialmente lo que son elementos radiopacos. ¿Sí? La apófisis alveolar va a ser este sector del hueso maxilar superior, en este caso que vamos a ver en el maxilar superior. La apófisis alveolar es esta parte ósea del maxilar superior que va a estar alojando a las piezas dentarias, ¿sí? Con sus alvéolos, ¿sí? Vamos a ver las piezas dentarias, ¿sí? Las que estén erupcionadas, alguna que podría llegar a estar retenida, alguna próxima a erupcionar, alguna todavía en formación. Vamos a ver la apófisis piramidal, ¿sí? La apófisis piramidal es esta imagen radiopaca, ¿sí? Que se observa acá en una forma de J, ¿sí? La vamos a observar en las panorámicas, la vamos a observar entre el segundo, tercer molar. Recuerden que en las intraorales la observábamos a nivel del primer molar o entre el primero y el segundo. Acá la vamos a observar un poquito más atrás. Recordemos un poco qué era la apófisis piramidal. Habíamos dicho la vez pasada que la apófisis piramidal es este accidente que podemos ver acá, ¿sí? Que en realidad lo que es la unión de la base menor del maxilar superior con el malar, ¿sí? Es esto que se ve acá, que superpuesto forma esta J, ¿sí? Tanto de un lado como del otro. Vamos a ver lo que es el paladar duro, ¿sí? Nuestro paladar duro. Vamos a ver la espina nasal anterior, que es acá como una imagen bien radiopaca, aquí en el medio. Vamos a ver el tabique nasal, ¿sí? Reborde orbitario, vamos a ver bien arriba, ¿sí? Bien acá y acá, lo que es el reborde orbitario, ¿sí? Corneta inferior, lo que nosotros vamos a ver, recuerden que esta panorámica es una técnica que nosotros le decíamos en la clasificación de las técnicas estructurales, es una técnica anterior y lateral, porque vemos al paciente en su parte anterior y en su parte lateral, de acá
para acá. Entonces el cornete inferior lo vamos a ver como una estructura grande, ¿sí? En este sentido. Vemos la parte anterior, ¿sí? Y la parte lateral. Entonces el cornete inferior va a ser este sector. Esto que vemos así y esto que vemos así. ¿Sí? Bien. Y vamos a ver, perdón, el paladar duro lo vemos más arriba. ¿Sí? Lo que vemos acá es el piso de fosas nasales. Bueno, elementos radiolúcidos. Vamos a ver, cavidad orbitaria, ¿sí? Cavidad orbitaria, dijimos que esto era el reborde como una imagen radiopaca. Cavidad orbitaria va a ser lo que va a estar conteniendo este reborde, de este lado y aquí de este lado. Vamos a ver la cavidad nasal, ¿sí? Que va a estar conteniendo, bueno, nuestro cornete inferior, nuestro tabique, ¿sí? Todo este sector. Y vamos a tener también los senos maxilares, ¿sí? Recuerden que los senos maxilares pueden tener distinta forma, tanto de un paciente a otro, como en el mismo paciente un seno derecho como un seno izquierdo, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a ver que podemos ver nuestra pared anterior, ¿sí? El seno baja, ¿sí? Y sube, pared posterior. Lo mismo acá, baja, ¿sí? Piso y pared posterior. Vamos a ir viendo distintas imágenes con distintos tipos de senos, ¿sí? Recuerden que yo les había comentado también en la clase pasada, en la zona de molares, que el seno maxilar, cuando alguna pieza se ausenta, puede llegar a neumatizarse. Por lo tanto, lo que se produciría es como un descenso del piso del seno maxilar. Y la fosa pterigomaxilar, la vamos a ver ahora de frente, después la vamos a ver un poquito más en detalle, ¿sí? Es una gotita invertida, bien a nivel de tuberosidad, ¿sí? Buscan el segundo o el tercer molar, la tuberosidad, suben y bajan. Y lo que van a encontrar es una gota invertida. Después la vamos a volver a ver, ¿sí? Pero vayan haciéndose la idea que la fosa pterigomaxilar está ahí, en ese sector. Cualquier duda me van consultando, ¿sí? Bueno, hasta ahí lo que es las zonas radiolúcidas y las zonas radiopacas de nuestro maxilar superior. En cuanto al maxilar inferior lo vamos a dividir en cuerpo mandibular, ¿sí? Lo que sería nuestra rama horizontal. Vamos a encontrar también como el maxilar superior la apófisis alveolar, ¿sí? Que va a ser la parte del hueso que va a estar alojando a las piezas dentarias. ¿Sí? Las piezas dentarias, que las podemos describir, por ejemplo, con esmalte, ¿sí? El tejido más radiopaco, la dentina, con una densidad un poquito menor a la del esmalte, y el espacio pulpar, ¿sí? El espacio pulpar, el espacio que deja el periodonto, ¿sí? Bueno, conducto dentario inferior, que en esta imagen no se observa muy claro, pero podemos venir de este sector, sí, podríamos ver. Recuerden que yo también les había comentado que nosotros no es que vemos el conducto, sino lo que vemos es una sección longitudinal, así que lo podemos llamar como canal, ¿sí? Canal del conducto dentario inferior, que va a presentar, no siempre se ve, pero puede presentar una cortical superior, una cortical inferior, que van a ser imágenes bien radiopacas, y en su interior una imagen radiolúcida, ¿sí? Lo vamos a ver mejor en otras imágenes, ¿sí? Estos son sectores que fuimos tomando de una misma panorámica y los fuimos recortando para ir mostrándoles a modo didáctico para que vayan ubicándose bien en sector. Bueno, la foramina lingual, que la van a encontrar acá, ¿sí? Un poquito más hacia apical de los incisivos centrales. La foramina lingual va a ser un circulito, ¿sí? Con una radiopacidad que va a ser la cortical, y en el centro van a ver una zona radiolúcida, ¿sí? Y la basal mandibular, que va a estar todo por acá, que va a ser bien una franja, ¿sí? Una banda bien gruesa, radiopaca, en este sector. Perdón, no vi la pregunta. Vamos a volver. Acá estamos. Cornete inferior como elemento radiopaco en maxilar superior. El cornete es esto. Yo se los quisiera mostrar en mi cráneo, pero ayer mirándolo me encontré con que mi paciente no tiene el cornete. Pensemos que el cornete está acá,
¿sí? El cornete está acá, que es como una solapita, que baja, ¿sí? Entonces, si uno lo ve de frente, va a ver una imagen como redondeada, como si yo les dijera que el cornete es esto, ¿sí? Si yo tuviese solamente este sector de mi imagen. Ahora, como tengo una toma lateral, como yo les había comentado, que la panorámica es dinámica porque podemos ver al paciente tanto de frente como lateral, el cornete era una estructura que tenía esta forma, ¿sí? Una forma alargadita hacia atrás. Entonces, en la parte lateral yo lo vería desde acá para allá como algo así, algo alargadito. No es algo que uno pueda ver bien, que uno pudiese dibujar, ¿sí? Pero sepan que no es solamente esto, es esto y esto. Se va bien hacia atrás, ¿sí? Es como toda una masa que se encuentra ahí en el medio de fosa nasal y tapándonos un poquito el seno, ¿sí? Esto recuerden que como nosotros tenemos imágenes 3D, ¿sí? Vamos a tener adiciones, ¿sí? Tanto positivas como negativas. Entonces por eso no vamos a ver tan bien el seno, por ejemplo, en esta imagen, porque tenemos la imagen del cornete superpuesto, que es una imagen rayopaca. ¿Se entendió? Bien, perfecto. Bueno, estábamos acá, ya habíamos terminado con la basal mandibular, y vamos a ir también maxilar inferior a lo que sería la rama montante o la rama ascendente. Vamos a encontrar el cóndilo, ¿sí? A ver, déjenme ver algo. Cóndilo. Bien, el cóndilo. Vamos a encontrar el cóndilo de nuestro temporal. Esta zona, ¿sí? Vamos a encontrar lo que es el hueso, un poquito del hueso temporal, de este lado, ¿sí? Muy poquito, y esta parte del hueso maxilar. Entonces vamos a encontrar el cóndilo del temporal, ¿sí? De este lado, acá como una imagen bien rayopaca, ¿sí? Vamos a encontrar el cóndilo del maxilar, ¿sí? Cóndilo del maxilar inferior, escotadura sigmoidea, apófisis coronoides, ¿sí? Acá cóndilo del maxilar, escotadura sigmoidea, apófisis coronoides, acá que apenas se ve un poquito tenue, ¿sí? Borde anterior de rama ascendente, un poquito de línea oblicuo externa, acá y acá, borde posterior de rama ascendente, gonion, escotadura pregoníaca o escotadura facial, ¿sí? También la pueden encontrar como escotadura facial, ya que por esta escotadura se exterioriza la vena y la arteria facial, ¿sí? Que sería acá, en este sector, ¿sí? Esta escotadura que vemos acá, a veces un poquito más marcada, a veces un poquito menos, ¿sí? El gonion, ¿sí? Lo mismo que estamos viendo en la imagen es lo mismo que podemos observar acá. Maxilar inferior es como mucho más fácil de visualizar. Vamos a ver acá, como les decía, que acá sí, por ejemplo, se puede ver bien, ¿sí? El canal del conducto dentario inferior con su cortical bien rayopaca inferior y bien rayopaca superior, ¿sí? Con su interior rayolúcido. Podemos llegar a ver la espina de Spix. Esto es como verlo así, ¿sí? Se puede ver ahí, en donde tenemos la espina de Spix. Recuerdan que es este pequeño accidente, ¿sí? Que se encuentra acá para proteger la entrada a nuestro paquete vasculonervioso, ¿sí? Sería esto que vemos acá. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Y podemos ver también la basal mandibular. Esto que vemos acá, por ejemplo, ¿sí? Que acá se ve muy tenue, es el hueso hioides. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y otra cosa que podemos ver bien acá es el lóbulo de la oreja, ¿sí? El lóbulo de la oreja, y podemos ver bien acá la hipófisis estiloides. Acá como una imagen bien rayopaca y acá también como una imagen bien rayopaca. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Y acá lo que podemos observar es un poco de la superposición de la columna cervical. Distintas imágenes con distinta contextura física del paciente, por lo tanto vamos a ver distintas estructuras, un poco más formadas en algunas, un poquito menos formadas en otros, ¿sí? Bueno, bien, vamos a pasar a lo que es la zona articular, ¿sí? Y la zona de la columna cervical. Yo les puse dos imágenes porque siempre está bueno que puedan ver cómo se observa en una y cómo se observa en otra, o cómo no se observa en alguna, ¿sí?
Entonces, conducto auditivo externo. Conducto auditivo externo es esta imagen que podemos ver acá. ¿Sí? Lo van a ver así porque es un conducto que en su interior está vacío, tiene aire, por lo tanto lo vamos a ver que va a presentar una cortical bien radiopaca alrededor, ¿sí? Y una luz radiolúcida, ¿sí? En su interior. Vamos a encontrar la zona de las celdillas mastoides, acá en este sector, acá, ¿sí? En este sector, ¿sí? Que las celdillas mastoides lo que son son unas lagunas radiolúcidas que van a estar rodeadas como por un entramado radiopaco, ¿sí? Es una estructura un poco particular de cómo se observa, ¿sí? Un poquito ahí. Esta está un poquito más hacia posterior que esta, ¿sí? Vamos a diferenciar eso. Cavidad glenoidea. La cavidad glenoidea es esta parte, ¿sí? Del temporal, acá, ¿sí? Donde nosotros acá vamos a ver una superposición, ¿sí? Se ve un poquito mejor acá, ¿sí? Recordemos que la cavidad glenoidea es de este sector que está acá, donde va a estar alojado nuestro cóndilo del maxilar inferior, ¿sí? Recuerden que, bueno, es una cavidad que es mucho más, bueno, depende del paciente, pero suele ser un poquito más profunda de lo que nosotros vemos acá, un poquito más hacia arriba, ¿sí? Por lo tanto, lo que vemos es esto, ¿sí? El cóndilo del temporal, cóndilo del maxilar, la columna cervical, ¿sí? Que acá se ve muy poquito, ¿sí? Un poquito superpuesta, pero acá se ve bien, ¿sí? Con las vértebras, cervical, el cuerpo de las vértebras. Y lo que vamos a observar como una franja bien radiolúcida, superpuesta, que también es un efecto de adición, ¿sí? Negativo, son las vías aéreas. En este caso, las vías aéreas las vamos a observar acá, un poco delgadas, ¿sí? La orofaringe y la nasofaringe, que es esta franja radiolúcida, que baja acá. Y lo mismo acá, ¿sí? Acá se puede ver bien lo que es el efecto de adición negativa. ¿Por qué negativa? Porque esta estructura radiopaca, que es el hueso maxilar inferior, se le suma una estructura bien radiolúcida, entonces la imagen radiopaca es menos radiopaca, ¿sí? Por la adición de esta imagen radiolúcida. Es todo esto que vemos acá. Acá lo podemos ver bien, ¿sí? El hioides, ¿sí? El hueso hioides, que acá lo vemos mucho mejor. Y el estiloides, acá vemos una puntita y acá, ¿sí? Acá vemos otra puntita, ¿sí? Bien radiopaca. El arco cigomático, esto que vemos acá, ¿sí? Con el hueso malar hacia adelante, acá hueso cigomático, arco cigomático. ¿Sí? También volvemos a ver un poco del lóbulo de la oreja del paciente. ¿Se van viendo las estructuras? ¿Me van diciendo si no? ¿Sí? Por favor, así las vamos repasando. Bueno, tejidos blandos y radioproyecciones. Ahí está. Bueno. Un tejido blando que podemos observar bien, ¿sí? Es acá adelante, ¿sí? Que lo podemos ver bien en el sector nasal, que es la proyección de la nariz, ¿sí? Serían los cartílagos de la nariz, los cartílagos nasales. Vamos a observar también que acá no se ve bastante, pero tengo una más adelante que la vamos a observar bien, sería la lengua, ¿sí? El sector de la lengua, que una estructura acá que lo que vamos a ver más adelante que les voy a mostrar es el dorso lingual. Nosotros al paciente, cuando lo colocamos en el equipo panorámico, le pedimos que por favor lleve la lengua bien pegada al paladar, lo que va a hacer que la lengua se pegue al paladar y nos permita ver bien el sector anterior, ¿sí? El sector anterior, y bueno, si el paciente no sube bien la lengua, también nos va a perjudicar poder ver esta zona. Entonces, cuando el paciente sube bien la lengua al paladar, como en esta imagen que se ve que lo hizo correctamente, podemos ver bien y prácticamente no vemos el dorso lingual, ¿sí? Vamos a ver la pared posterior, ¿sí? De la faringe, esto que sigue acá, ¿sí? Nasofaringe, las vías aéreas, ¿sí? Nasofaringe, la oreja, ¿sí? Es una estructura que vemos acá, como la habíamos visto anteriormente en la imagen anterior, ¿sí? Acá no se ve tanto.
podría estar por acá. ¿Sí? Y el paladar blando lo vamos a ver como una pequeña estructura triangular, ahí, un poquito más rayo opaco, acá, ¿sí? En este sector se ve un poquito mejor, ¿sí? Es esta estructura rayo opaca que se ve ahí, ¿sí? Paladar blando. Columna cervical. La columna cervical la vamos a observar a ambos lados, ¿sí? De este lado. También podemos observar una superposición de la columna cervical en el sector anterior. Cuanto mejor nosotros coloquemos al paciente, ¿sí? Cuanto, digamos, las características del paciente nos lo permitan, ¿sí? Vamos a colocar al paciente de manera tal para evitar esa radioproyección, ¿sí? O sea, las radioproyecciones van a ser esas estructuras que se ubiquen por fuera del pasillo focal y se van a ver distorsionadas y magnificadas. Y cuanto más lejos estén de este pasillo focal, se van a ver más borrosas y casi irreconocibles. Yo les diría que acá se observa la columna cervical y los espacios intervertebrales, pero por eso, al estar más lejos de lo que sería el pasillo focal, lo vamos a ver distorsionado y casi irreconocible. Por eso ahí prácticamente no lo vemos, ¿sí? Así que hay que tener en cuenta que la imagen panorámica es una vista aplanada de nuestras estructuras curvas, ¿sí? Y por eso las estructuras que se ubican en el plano medio sagital, como en este caso que es la columna y también el hueso hioides, estas van a ser visualizadas a ambos lados, ¿sí? Que es lo que se dice una imagen doble. Acá el hioides mucho no se observa, ¿sí? Lo podemos observar de este lado, pero a veces sucede que cuando el paciente traga, el hioides se eleva y se nos superpone en esta parte, en la basal, ¿sí? Estas imágenes van a ser observadas tanto a ambos lados como también en la línea media. ¿Se entendió lo que serían las radioproyecciones? Sí, ahora lo de la lengua se los voy a mostrar en otra imagen que es esta, que se ve mucho mejor. ¿Sí? Lo que nosotros vemos es la lengua, pero lo que nosotros más vemos en esta imagen es el dorso lingual, o sea, la parte de arriba de la lengua. ¿Sí? Cuando al paciente nosotros le pedimos que pegue la lengua al paladar, es justamente para esto, para que no nos salgan estos espacios radiolúcidos u oscuros que no nos terminan de dejar visualizar bien lo que serían los ápices. ¿Sí? Por ahí con esta imagen podemos aclarar la duda de lo que sería la lengua. ¿Sí? Esto sería el dorso lingual. A veces el paciente la mueve o traga, entonces sale una mitad arriba y otra mitad abajo, o se ve como algo así medio anfractuoso, ¿sí? No una línea recta, sino como que el paciente movió la lengua y sale la lengua, ¿sí? Avísame si con esta diapo respondo tu pregunta. Otra imagen que también se ve es la imagen fantasma del maxilar inferior del lado opuesto. ¿Qué es esto? Es esta imagen que vemos acá, ¿sí? Vemos como si fuera una franja, como si fuera un cuadrado, ¿sí? Rayo opaco, acá y acá, como una línea que se entrecruza. Quiero que me digan a ver si ven eso y ahora les explico bien qué es la imagen fantasma. A ambos lados, ¿sí? Tanto derecha como izquierda. Como yo les mostré en el videito, recuerden que el paciente va a estar parado en el centro y a su vez en simultáneo va a estar girando lo que es el tubo con el sensor, hablando de radiología digital, ¿sí? El tubo y el sensor van a estar girando en simultáneo a la misma velocidad alrededor del paciente. Entonces, imaginémonos que este es nuestro paciente, ¿sí? En donde va a estar girando, hacemos de cuenta que gira el paciente, ¿sí? Va a estar girando así y va a estar girando así, ¿sí? Entonces, nosotros lo vemos de frente, pero en algún momento cuando tomamos esta imagen, ¿sí? De este lado, ¿sí? Sale el maxilar del lado opuesto, este, ¿sí? Entonces, vamos a decir así, que nuestro paciente es este que está acá, ¿sí? Esto es esto que está acá, y este lado es este que está acá, ¿sí? Por eso decimos que es la imagen fantasma del maxilar opuesto, ¿sí?
¿Está bien ahí? Podemos, porque piensen que esto está siendo irradiado así, no está siendo irradiado abierto. Entonces, cuando nuestra incidencia pasa, recuerden que también es negativa, con 15 grados negativa, siempre vamos a estar superponiendo un maxilar, ¿sí? Una rama ascendente a la otra, ¿sí? ¿Está bien? Eso es lo que les quiero explicar, que es la imagen fantasma del lado opuesto. Y bueno, el dorso lingual. También vamos a repasar para ver algunas otras estructuras que podemos ver, ¿sí? Esto, que era la apófisis piramidal, ¿sí? Van a ver el seno, ¿sí? Pared posterior, baja, sube. Uy, ahí está. Espérenme que se me despegó. Ahí está. Bueno, lo mismo. ¿Sí? Apófisis piramidal, ¿sí? Del efenol. Acá, bueno, acá está rotita, le falta una estructura que podemos observar acá. ¿Sí? Acá también. ¿Sí? ¿Vamos bien? Podemos ver bien también línea oblicua externa, cortical superior, dental inferior o del canal dental inferior. Bueno, bien, podemos ver lo que es la imagen fantasma, ¿sí? Esto es más que nada para que entiendan qué es esta línea que se ve acá, ¿sí? Podemos ver el hioides acá también. Esto es la mentonera donde... Clara, a ver, la imagen fantasma. A ver, ahí está. Sí, puede darse con esta estructura, ¿sí? Pero ahí yo los que les quiero mostrar, no, esta no, acá. ¿Qué es esto? ¿Sí? Esta es la imagen fantasma del maxilar inferior, ¿sí? Se puede dar con otras estructuras. Ahí estamos. Bueno, bien. Podemos ver también el lóbulo de la oreja, ¿sí? Lóbulo de la oreja como tejido blando, ¿sí? Tejido blando. No siempre vamos a ver todos los tejidos blandos, por ejemplo acá la punta de la nariz no la vemos, ¿sí? Bueno, y acá una desdentado que también pueden ver acá mejor la imagen fantasma, por eso puse varias de la imagen fantasma para que se pueda ver y se pueda entender bien, ¿sí? Entonces, como les había comentado también, recuerden que el seno maxilar, cuando hay ausencia de las piezas dentarias, este puede neumatizarse, ¿sí? Este es el reborde alveolar, ¿sí? Esto es nuestro reborde óseo, ¿sí? Que acá podemos ver, de hecho, hasta el tejido blando, lo que sería esto, sería en realidad el reborde alveolar porque es el tejido blando, entonces nuestro reborde alveolar óseo, ¿sí? Todo esto que ven acá es el colchoncito de encía, ¿sí? Hasta el reborde óseo. Entonces vemos que el piso de nuestro seno maxilar se neumatizó, bajó, lo mismo podemos ver de este lado. También podíamos ver tabiques, ¿sí? Dentro de nuestro, acá, un tabique bien grande, bien radiopaco, tabiques dentro de nuestro, bien, ahí está, contesté, dentro de nuestro seno maxilar. ¿Sí? Una apófisis estiloides bien marcada, de un lado, acá, ¿sí? Podemos ver bien la basal mandibular, la escotadura facial, gonion, borde posterior, cóndilo del maxilar, ¿sí? Escotadura sigmoidea, apófisis coronoides, ¿sí? Podemos ver cómo desciende, ¿sí? Pared anterior, línea oblicua externa, podemos ver otra vez el canal mandibular, ¿sí? Con la espina de Spix acá marcadita. Podemos ver una cortical bien radiopaca de la cortical inferior del canal, cortical superior, línea oblicua externa, son todas imágenes que podemos observar. Lo que no les había dicho es el foramen, ¿sí? Mentoniano, el agujero mentoniano, me olvidé. Y lo que vamos a ver, que tampoco se los marqué, es esto que vemos acá,
la fosa pterigomaxilar. La fosa pterigomaxilar, ahora la vamos a ver bien en la tele de perfil, ¿sí? Pero acá también la observamos. Recuerden que era esta cavidad virtual, ¿sí? Que estaba formada por la pared posterior, ¿sí? Del maxilar, que era la tuberosidad, ¿sí? Subimos por la tuberosidad, es una vueltita y baja. Entonces, tuberosidad sube y desciende por el ala menor del efenoide. ¿Se puede ver ahí? Entonces es esta cavidad que se ve acá. Como era una cavidad virtual, no tiene unas paredes ni interna ni externa, ¿sí? Tiene solamente estas paredes que corresponden a reparos óseos. Entonces lo vamos a ver siempre. Buscamos la tuberosidad, subimos, bajamos y nos vamos a encontrar con esta gota invertida radiolúcida, ¿sí? Acá. Bueno, y yo acá me dejé una diapo en blanca porque les había hecho un dibujito para mostrarles, ¿sí? A ver si podemos observarlo. Ahí va, bien. Que es básicamente lo mismo, solo que bueno, uno si tuviese la posibilidad de sentarse tranquilo a calcar, veríamos exactamente lo mismo, ¿sí? Las piezas dentarias, siempre está bueno tener un orden, por ejemplo, para describir. En algún momento, cuando nos encontremos y podamos evaluarlo, saber qué es lo que aprendieron hasta acá, por ejemplo, los podemos sentar frente al negatoscopio con una radiografía panorámica. Entonces, siempre está bueno que uno tenga un orden, ¿sí? O una forma para empezar a describir. Por ejemplo, podríamos empezar por el maxilar inferior diciendo basal mandibular, escotadura facial o escotadura pregoníaca, gonion, pared posterior de rama ascendente, cóndilo, escotadura sigmoidea, apófisis coronoides, borde anterior de rama ascendente y línea obliqua externa. Podemos observar, ¿sí? Ustedes pueden ir mostrándolo de un lado o del otro, ¿sí? Lo ideal es que vayan marcándolo bien, ¿sí? Y vayan describiendo bien qué estructura se ve. Canal mandibular, canal de conducto dentario inferior, perdón, cortical superior, radiopaca, cortical inferior radiopaca con una luz radiolúcida y foramen mentoniano o agujero mentoniano. Podemos ver la superposición del hioides de un lado del otro, a veces sale en la línea media, columna cervical. Ahora les voy a mostrar algo que me acordé que no les dije anteriormente, que nosotros cuando vemos la columna cervical superpuesta podemos llegar a ver algo que es algo que se ve como una B corta así. A veces se ve en este sector. No sé si se vio ahí que lo marqué, pero son los espacios intervertebrales. Es como una B corta invertida en este sector, ¿sí? A veces se suele ver un poquito mejor acá, en la zona de la sínfisis, o superpuesta en la zona de los incisivos, ¿sí? Foramen lingual. Vamos a ver lo que es el arco cigomático, ¿sí? Recuerden que acá ya estamos en maxilar superior, ¿sí? Teníamos la apófisis piramidal, que dijimos que era la unión de la base menor del maxilar superior con el malar, por lo tanto detrás de esto tiene que estar el malar, ¿sí? El malar va a ser como una imagen bien radiopaca que se va a observar aquí por detrás. ¿Sí? Vamos a ver lo que es la apófisis cigomática con el cóndilo del temporal, enfrentándose al cóndilo del temporal, ¿sí? Con la imagen de la cavidad glenoidea. Dijimos que si íbamos por posterior, ¿sí? De nuestro segundo o tercer molar encontrábamos a la tuberosidad y si subíamos encontrábamos una gota invertida que era nuestra cavidad, nuestra fosa pterigomaxilar, que esta se va a encontrar se va a observar de forma radiolúcida. ¿Sí? Íbamos a encontrar también a nuestro seno, pared posterior, piso, podía neumatizarse, ¿sí? Pared anterior, acá también lo hizo en distinto para que vean que puede verse distinto tanto de un lado como del otro. ¿Sí? Vamos a observar la punta de la nariz, ¿sí? Vamos a observar lo que es nuestra espina nasal anterior, la zona del tabique, lo que sería nuestro cornete que yo les mostraba, así que se ve así. Uno no puede dibujarlo hasta el final, pero sabemos que está así, ¿sí? La zona anterior, ¿sí? Y lo que sería el cuerpo del cornete. Podemos ver nuestras órbitas, ¿sí? Podemos ver el piso de fosas nasales, paladar duro, lo mismo, apófisis piramidal, ¿sí? Pared posterior de seno, teníamos nuestra tuberosidad, nuestra fosa pterigomaxilar. Conducto auditivo externo, ¿sí? Que si pudiésemos ver el interno estaría más hacia atrás y hacia arriba también, más chiquitito.
las vías aéreas como una franja bien radiolúcida superpuesta a nuestra basal, ¿sí? A nuestro gonion, y veríamos el paladar blando que está acá, en esta zona. ¿Sí? ¿Se entiende? Esta vez no les pude dibujar así en vivo porque es muy difícil coordinar tanto, dibujar como presentarles el power. ¿Se vio? O sea que no es algo tan difícil como para entender y como para por ahí dibujar y encontrar todos los reparos en una misma imagen. ¿Sí? ¿Alguna duda? Me van diciendo, así podemos seguir con tele de perfil. Bueno. Bien. Bueno, vamos a ir con la teleradiografía de perfil, ¿sí? Sería, lo que vamos a observar es el perfil de la cabeza y de la columna cervical, donde vamos a observar mayor cantidad de estructuras superpuestas, ¿sí? Es donde digamos que se generan